Bien, un aplauso fuerte para el Señor, hermanos. Qué alegría volvernos a encontrar. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levanten la mano, por favor. Amén. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas 5:25. Sean bienvenidos todos aquí a las Catolinoches. El tema de esta noche es el caminar en el Espíritu Santo. El caminar en el Espíritu Santo. Gálatas 5:25. Dice, si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Palabra de Dios. Dejémonos ¿qué? Guiar por el Espíritu. Bien, yo les quiero compartir algo. Hace algunos años, cuando nosotros empezábamos en el camino de Dios, y ahora que he visto a los jóvenes cantar, animar, me acuerdo de esa época, porque nosotros empezamos con Inés más o menos de esa edad. Bueno, Inés empezó a los 13, 14 años en el camino del Señor, y yo pues a la edad de 18 años. Lo que a mí me impresionó de los jóvenes que seguían a Cristo como Inés era que se dejaban guiar por el Espíritu Santo, caminaban en el Espíritu, algo que yo no sabía que existía. Es más, el término o la frase caminar en el Espíritu era algo nuevo para mí. Yo no sabía lo que era caminar en el Espíritu. Pensaba que había más que una manera de caminar o que cada uno caminaba de acuerdo a su forma. Pero ahí fui aprendiendo lo que era caminar en el Espíritu Santo. Hay personas que desconocemos, estando en el camino de Dios, que existe la forma de caminar en el Espíritu. Miren, es tan importante caminar en el Espíritu. Si camináramos en el Espíritu, tendríamos siempre paz, siempre tendríamos gozo. Si camináramos siempre en el Espíritu, no tendríamos miedo, no tendríamos dudas. Las pruebas serían papayita para nosotros. Nos reiríamos de las dificultades, porque el que camina en el Espíritu Santo sabe que Dios le ama. El que camina en el Espíritu Santo ama a Dios, ama a sus hermanos. El que camina en el Espíritu Santo tiene fe en el Padre. El que camina en el Espíritu Santo, hermano, hermana, es libre. O es decir, que el pecado no tiene poder ni autoridad sobre quien camina en el Espíritu Santo. O sea, no lo puede dominar. Y vamos a ver lo que nos dice la Escritura esta noche. ¿Por qué es que podemos caminar en el Espíritu Santo? El libro de Joel, en el capítulo 3, versículo 1, dice: esto es lo que ha de suceder después, dice Dios. Yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal, o sea, sobre todos nosotros. Era un deseo de Dios, porque Dios veía que el hombre sufría por no poderle obedecer. O sea, el hombre no se podía comportar bien, no podía hacer siempre el bien. Entonces, Dios sueña con morar dentro del ser humano, dentro de ti, dentro de mí. Por eso Él promete: yo derramaré mi espíritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Hay otra promesa en Ezequiel 36:26. Dice: les daré un corazón nuevo. ¿Qué te dará Dios? Y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Todos aquí hemos ido alguna vez a un retiro, hemos participado seguro en el retiro Vuelve a Nacer, lo que en otros lugares le pueden llamar seminario de vida en el Espíritu, Nueva Vida, retiro de conversión, en fin. Pues ese día, el día que tú le entregaste tu vida a Jesús, Él te permitió volver a nacer del Espíritu.
Y la promesa que Dios les da a aquellos que renuncian a la vida según el mundo, la vida del pecado, es que nos va a dar un corazón nuevo. Mira lo que dice, les daré un corazón nuevo. Ese día tú recibiste un corazón nuevo. ¿Cuántos han recibido un corazón nuevo? Levanten la mano, digan gracias Señor por este nuevo corazón. Ese corazón nuevo fue reemplazado por el corazón viejo. Un corazón lleno de heridas, un corazón dañado, un corazón duro. Y dice, pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo y quitaré de su carne ese corazón de piedra. Dile al que está a tu costado, antes tenías corazón de piedra. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. O sea, a mí me parece de verdad esto alucinante. Que Dios haya prometido y haya deseado estar dentro de ti. Amén. Dios tomó la decisión de vivir y de estar dentro de ti. Yo no sé si eres consciente de esto, hermano, hermana, que Dios prometió estar dentro de ti y dice, pondré dentro de ustedes mi espíritu. Y algo que tú no puedes hacer por tus propios méritos o fuerzas es vivir agradando a Dios. Y acá dice, haré que caminen según mis mandamientos. O sea, las personas que tienen al Espíritu Santo pueden vivir según los mandamientos de Dios. O sea, eso es una capacidad que tienes tú, porque el Espíritu Santo está dentro de ti. A veces no hay momentos en que tú dices, es que yo no puedo cambiar en esto. Es que si me buscan, me encuentran. Es que esta es mi debilidad. Es que siempre tropiezo en el mismo pecado. Es que no puedo vencer este egoísmo. Es que esta persona me da cólera lo que me hace, me da cólera lo que me dice. Es que están atropellando mis derechos. Y todo este tipo de reacciones que nos producen malestar, creemos que tienen derecho a estar en nosotros. Creemos que somos esclavos y que las cosas malas no las podemos vencer. Y creemos que necesitamos de la aprobación de los demás. Queremos siempre estar agradando a los demás, caerle siempre bien a todos. Y esto produce ansiedad, produce angustia, porque nunca agradarás a todos. Es imposible. Y a veces por agradar a los que realmente no les interesas, terminas sin rumbo, confundido, solo, abandonado y traicionado. El que camina en el Espíritu no necesita la aprobación de nadie. Por eso las personas que caminan según el Espíritu viven contentos, contentas. Te dicen bruto, te dicen inútil, tú no eres bueno para nada, no sirves para nada, o eres, entre comillas, como decimos acá en el Perú, monse, o tonto, o no estás de moda. Pues nada de eso nos interesa cuando caminamos en el Espíritu. Porque nosotros no vivimos para agradar a la gente. ¿Vivimos para quién? ¿Para agradar a quién? A Dios. Yo quiero agradar a Dios, dilo. Amén. Quien no agrada a Dios y agrada al mundo, se pierde. Y no vive en el Espíritu Santo. Bueno, nos dice aquí la palabra, pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos. Wow, de verdad que yo vi este cambio en mí cuando recién le entregué mi vida al Señor. Yo no podía amar como Dios me pedía amar. Y cuando recibo el Espíritu Santo, así como ustedes, opté por caminar según el Espíritu. Y hubo cambios increíbles. Primero, empecé a tender mi cama todos los días. Eso, que para muchos es fácil, para mí no era fácil. Empecé a obedecer a mi mamá.
que era con quien más peleaba en la casa. Eso para muchos podrá ser fácil, para mí era muy difícil, porque yo peleaba con mi mamá porque yo pensaba que mi mamá en muchas cosas estaba equivocada. Sin embargo, cuando empecé a caminar en el Espíritu, tuve una mirada de amor y de comprensión a mi mamá y de respeto. El Espíritu Santo cambió mi manera de mirar, de amar. Empecé a vivir en castidad. Ya no me importaba dejarme guiar por la carne, por la lujuria. Al contrario, sentía un daño dentro de mí. Me importaba vivir en castidad. Cuando tú buscas agradar a la gente, es muy difícil, hermano, hermana, obedecer a Dios, porque estás sujeto a la opinión de los demás. O sea, el que está en Cristo, es bien difícil que incluso si estás en el colegio te hagan bullying, porque no te importa lo que los demás piensen o digan de ti. Lo que más te gusta, lo que más te agrada, tu vacilón, tu propósito del día a día es agradar a Dios. Y el que vive así, hermanos, vive emocionalmente sano, siempre contento, siempre feliz, siempre confiado. Y obviamente quien goza interiormente de salud, también goza de esa salud físicamente. ¿Qué puede estar pasando para que no tengas la plenitud de gozo y de paz en tu vida? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice la Biblia. Seguimos leyendo. Mira lo que nos indica la Escritura en Romanos capítulo 8, versículo 5. Aquí está la respuesta. Romanos 8, 5. El que lo encuentra dice amén. 1. Muy bien. El que lo encuentra dice amén. Romanos 8, 5. Amén. Los que viven según la carne van a lo que es de la carne. Y los que viven según el Espíritu van a las cosas del Espíritu. La carne y el Espíritu. Versículo 7. Los proyectos de la carne, o sea, las obras, las ideas, los impulsos de la carne, están en contra de Dios. Pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si alguien te dice algo, te hace una corrección de algún error que tú has cometido y contestas mal, le haces ver que esa persona también, ¿y tú qué hablas? Si tú también fallas en esto y esto en lo otro, ¿estarás guiado por la carne o por el Espíritu? Por la carne. Si alguien te corrige y dice, bueno, gracias, sí, fallé, y enmiendas, ¿estarás guiado por qué? ¿Por quién? ¿Por la carne o el Espíritu? Amén. Pero acá hay algo maravilloso, dice el versículo 9. Ustedes ya no están en la carne. Y les digo a ustedes, de verdad, no solamente lo que dice aquí la Biblia, sino se los digo a ustedes, Dios se los dice a ustedes. Ustedes ya no están en la carne. O sea, ya no estamos en la carne. Y tú dices, hermano, pero yo sí soy bien picón, ¿no? O no, yo sí contesto mal, o sea, si me peleo, me da cólera, me dejo llevar por el orgullo, soy envidioso, celoso, celosa. ¿Sabes por qué? Porque quieres, hermano. Sufres porque quieres. Pero tengo fe, tenemos fe en que nosotros podemos vivir según el Espíritu. Y decidimos vivir según el Espíritu. Pregunto, ¿cuántos deciden vivir según el Espíritu aquí? Levanta tu mano. Viviré en el Espíritu. Caminaré en el Espíritu Santo. Un aplauso fuerte al Señor. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu,
pues el Espíritu de Dios habita en ustedes. Gloria a Dios. Avanzo, versículo 12. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Versículo 14. Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Versículo 15. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. Y yo veo tantos jóvenes aquí. Y a veces los jóvenes vivimos con algunos miedos. Dice, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. Queremos muchas veces como hijos agradar a papá y a mamá. Si les agradamos, bien. Pero les podemos agradar si primero buscamos agradar al Señor. Si no agradamos a Dios y buscamos agradar a papá o a mamá, vamos a tomar decisiones incorrectas. Porque a veces papá y mamá no están en el espíritu. Papá y mamá, a quien debemos obediencia, pueden estar en la carne. Y debemos obediencia a papá y a mamá en todo, menos en el pecado. Porque si tu papá y tu mamá te dicen, hijito, tienes que ayudarnos a vender drogas, no vas a hacerlo, ¿verdad? No, obedece, porque la Biblia dice, hijos obedezcan a sus padres. Porque hay papás que saben la Biblia para pecar también. La utilizan y la distorsionan. Entonces no, pues ahí no. Dice, no vuelvan al miedo. Sé libre. Sé auténtico. Sé sincero contigo mismo. Cuéntale a tus amigos, a tus padres, a las personas de confianza, si estás pasando por una dificultad, a las personas que están guiadas por el Espíritu, dile, me está pasando esto. Porque Dios puede utilizar a alguien para darte alguna luz. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos. O sea, tú no puedes seguir siendo esclavo si tienes alguna esclavitud ahora. O sea, ese no es el diseño de Dios, no es el propósito de Dios. Él no te ha creado para que tú seas esclavo. El espíritu de esclavo es aquel que está sometido al pecado. Y la voluntad de Dios es que tú no vivas sometido al pecado, sino sometido a Él, sometido a su amor. Gloria a Dios. No puedes retroceder, no puedes volver atrás, no puedes tener miedo, miedo a enfermarte, miedo a quedarte sin dinero, miedo a la brujería, miedo a la envidia, miedo a quedarte solo, sola, miedo al fracaso. Así no viven los hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, guiados por el Espíritu, jamás nos vamos a dejar llevar por el miedo, ni vamos a ser arrastrados por el miedo, porque sabemos que Dios nos ama. Porque tú sabes que Dios te ama. ¿Sabes o no sabes que Dios te ama? Amén. Por eso no puede haber miedo en ti. Y no puedes retroceder a una situación de esclavitud. Dice, ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar, Abba, o sea, Padre, Papá. Algunos dicen, a mí me gustaría orar más, pero no sé cómo. Versículo 26 de Romanos 8. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros, sin palabras, como con gemidos. Cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, decides hacerlo, en ese momento se va la ansiedad de ti, se va la angustia de ti. Porque esa mañana que tú te levantas y tienes que trabajar, tienes tantas cosas que hacer,
o tienes que estudiar y tienes deberes en el hogar, lo primero que tú haces es orar. Y a veces no te sale la oración, no fluye, no brota la oración. ¿Sabes por qué? Porque no estás caminando en el Espíritu. Para orar, en la mañana, en la tarde, en la noche, en el momento que mejor te ayude, necesitas conectar tu corazón a tu boca. Decirle al Señor, te amo, Señor, me siento solo, Señor, no sé qué hacer, Señor, te doy las gracias, Señor, yo creo que tú estás conmigo, pero decir lo que estás sintiendo, Señor, tengo inseguridad en esto, tengo inseguridad en lo otro, papá, ¿sabes qué? Acá hay una cuenta para que me la pagues, por favor, no sé cómo resolver este problema, esta persona ya no me habla, me siento triste por esto, por lo otro, y tú empiezas a expresarle a Dios lo que te está pasando porque estás caminando en el Espíritu, en la verdad. Porque tienes un Padre y dice, no sabemos cómo orar, pero viene el Espíritu en nuestro auxilio y hace que de nuestra boca salgan sonidos que no podemos expresar, también lo dice en el versículo 26. Esto también es la oración en lenguas. Hoy ahora vamos a orar para recibir la unción del Espíritu Santo. Una nueva efusión del Espíritu Santo. Y cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, los apóstoles, con María en medio de ellos, empezaron a orar en lenguas. Aspiren al don de lenguas, aspiren a los carismas, dice Pablo en la 1 Corintios 14. Y ahí vamos a entender que necesitamos primero el amor, aspirar al amor, y también a los carismas del Espíritu Santo, que son el sello, son regalos del Espíritu Santo para sus hijos. ¿Y cuáles son estos carismas? El don de lenguas. ¿Cuántos oran en lenguas aquí? Levanten la mano. Los que oran en lenguas. Amén. Los que quisieran orar en lenguas, levanten la mano. Amén. Bien, pues ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste en nosotros, que nos regale ese carisma, que nos va a ayudar. Porque cuando tú empiezas a conectar tu mente con tu boca, tú vas a orar pensando qué es correcto decir. No oras en el Espíritu. Cuando tú conectas tu corazón con tu boca, llega un momento en que tú quieres alabar a Dios y las palabras te quedan cortas. Y entonces es allí cuando, repito el versículo, dice, somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros sin palabras, como con gemidos. En otras versiones dice con sonidos inefables o inexplicables. Esos sonidos es la oración en lenguas. Amén. Y entonces dice, y aquel que penetra los secretos más íntimos entiende esas aspiraciones del Espíritu. O sea que ya es tu corazón conectado al corazón de Dios. Y para esto no hay edad. Yo me acuerdo que cuando conocí a Inés, yo la conocí cuando ella tenía 18 años, ya el Espíritu Santo se había activado en ella este carisma de las lenguas. Oraba en lenguas y yo me quedaba admirado porque yo decía, esto funciona para todos, pero menos para mí. O sea, toda la gente puede orar en lenguas, pero yo no puedo orar en lenguas porque yo soy normal. Los demás son medio santos, son especiales, son personas muy espirituales, pero yo no. Yo no puedo orar en lenguas. No sé orar en lenguas. Y entonces deseaba orar en lenguas. Y un día, orando con ella en su cocina, de un momento a otro, empecé a orar en lenguas. Solamente les puedo compartir qué cambió en mí para poder orar en lenguas. ¿Qué cambió en mí para que se activen los carismas del Espíritu Santo? Digo que se activen porque ya los tenemos. El día que te bautizaron, ahí los recibiste.
Y algo que ocurrió para que se active estos carismas es que un amigo, un hermano en la fe llamado Aurelio, que Dios lo bendiga, un día Aurelio Vela me dijo, para orar en lenguas hay que perder el miedo al ridículo. Mira, me dijo, ese carisma es clave, es una llave para los demás. Porque ni bien tú quieras conectar tu corazón a tu boca y empiezas a orar, o te quedan cortas las palabras humanas y quieres soltar el don de lenguas, tu mente interrumpe y dice, pero si el de costado te escucha, ¿qué va a decir? O tú mismo dices, pero ¿qué estoy diciendo? Y tú mismo te bloqueas. Por eso, abrirse a los carismas requiere mucha humildad. Hay que pedirlos y requiere mucha humildad. Para que la humildad te permita no depender de que si los del costado te aprueban o no, o te dicen de repente, porque dices todo el tiempo sibarita, 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 sibarita. Entonces, a mí me sale sibarita, ¿no? Pero ¿qué dirán que estoy diciendo sibarita? Es que no importa lo que tú puedas decir. O sea, vas a decir sonidos inefables, inexplicables, que no tienen ningún sentido. Y toda la oración en lenguas tú puedes decir, no importa si dices tibiritábara, tibiritábara, tibiritábara. Porque lo que importa en ese momento no es lo que se pueda entender con la mente, sino lo que sale de tu corazón. Tú hablas en lenguas, pero tu corazón está gimiendo a Dios. Dios escucha una sola frase de repente, o varias, no sé. En ese momento, el Espíritu Santo está escuchando lo que habla tu corazón. Dice, y aquel que penetra los secretos más íntimos, entiende esas aspiraciones del Espíritu. Y cuando dice del Espíritu, en el versículo 27, Espíritu con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Porque cuando tú estás orando y te dejas guiar por el Espíritu Santo que está dentro de ti, es el Espíritu Santo el que te hace orar, el que te empieza a mover, el que te inspira, te da ideas. Miren, yo esta noche he estado orando para que el Señor me muestre qué tema compartirles. Y habían dos temas, hasta hace media hora. Tenía los dos temas listos. Señor, ¿cuál quieres? Y al final, ninguno me dijo. No, sino de esos, sacar uno nuevo. Y fue orando. O sea, yo intelectualmente, había orado, sí, pero intelectualmente yo ya empecé a esbozar, a hacer mi esquema, todo. Pero faltaba algo. Y esto que faltaba era orar. ¿Por qué a veces no queremos predicar? ¿Por qué a veces no queremos lanzarnos a evangelizar? Porque lo hacemos todo de una manera muy humana, cuando esto es divino, esto es de Dios. Entonces, la seguridad que tú necesitas proviene de la oración. Y yo me sentía inseguro. Entonces digo, esto no está bien, algo me está faltando, y es orar, dejarme guiar por el Espíritu. Y empecé a alabar, y seguí alabando, y alabando, y alabando, y alabando. Y por más que puedo prepararme, mira, tú te puedes preparar un año para dar un tema, pero si tú no oras, si tú no estás en el Espíritu, pues hablarás de ti, hablarás de tus ideas, o hablarás cosas de Dios, cosas buenas, pero que no logran transformar a los que están escuchando. Porque es tu iniciativa, no la del Señor. Pero cuando tú oras y dices, bueno, esto es lo que me han pedido predicar, o esto es lo que estoy discerniendo que tengo que predicar, entonces a ti en ese momento no te queda otra cosa más que orar. Para que cuando tú ores, sea Dios, cuando tú prediques, sea Dios quien le hable a las personas que están buscándolo a Él, no a ti. Así que toda inseguridad proviene de la falta de oración. Inclusive en tu trabajo. Dios quiere que tengas éxito en tu trabajo, en tus estudios, en la universidad, en el colegio. Quiere que tengas éxito.
Pero para eso necesitas orar, guiado por el Espíritu. Mira, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu, tú no estás esperando a que te atiendan, a que te sirvan. A mí me encanta cuando mis hijos cocinan y de pronto me dicen, papá, el almuerzo ya está listo. O incluso, a veces me lo han servido y me han llevado el plato al lugar donde yo esté. Papá, ya está el almuerzo. Y me entregan el plato. ¿Sabes qué es eso? Un fruto del Espíritu Santo. Ahí ellos están siendo guiados por el Espíritu y dándole la gloria a Dios. Cuando te guía el Espíritu Santo, lo que tú quieres es amar. El que está guiado por el Espíritu no está preocupado si lo quieren, si no lo quieren, si me miran, si no me miran, si me hacen caso, si no lo hacen. Estás ocupado, centrado en amar. ¿Cómo hago más feliz a las personas con las que vivo? Yo veo en mi casa a los miembros de mi familia, algunos de ellos que se empeñan en que estemos todos siempre felices y contentos. ¿Quién lo está guiando? El Espíritu Santo. Y tal vez no lo saben. Tal vez ni se dan cuenta. Y de repente tú mismo no te das cuenta. Cuando tú te alegras en amar, en servir, ¿quién te está guiando? Pero cuando tú dices, ¿qué cocinaré todos los días lo mismo? Ese momento tú estás entristeciendo y apagando al Espíritu. Dejas de estar, ¡ay, a barrer esta casa! Y en ese momento tú dejaste de mirar las cosas como hija o hijo de Dios. Porque empezó la queja. O sea, el demonio te quiere apagar. El demonio te quiere deprimir. El demonio te quiere amargar. Y no te das cuenta que puedes agradecer a Dios porque primero tienes una escoba. Y además un lugar donde vivir. Quien vive guiado por el Espíritu Santo está siempre agradecido. Gloria a Dios. Siempre el haber venido acá a llenarte del Espíritu Santo es un motivo para estar lleno de gozo. El ver a tus hermanos de comunidad, algunos han venido incluso con sus familias, gloria a Dios. Quien te trajo acá, hermano, fue el Espíritu Santo que está dentro de ti. Que te dijo, Matilde, vamos a llenarnos de más Espíritu Santo. O que te dijo a ti, Prudencio, necesitas poder de Dios. Y vienes y te saturas y te llenas. ¿Y sabes qué, hermano? Esto es hermoso porque mira, dice más adelante, en versículo 29, sigo en Romanos 8, habla, refiriéndose a los que se dejan guiar por el Espíritu, dice, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo. O sea, está hablando de Dios Padre. Y semejantes a Él. O sea, Dios, algunos dicen, ay, es que fue el destino, ¿no? O hemos sido predestinados para qué. Mira lo que dice acá. Tú has sido predestinado para ser como Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo, cuando tú decides, no, voy a dejarme guiar por el Espíritu en este caso. Si te atraviesa un carro, tú estás manejando y esa persona ha sido imprudente y te da cólera, ahí tú puedes guiarte por la carne o por el Espíritu. Entonces, ¿te imaginas a Jesucristo manejando en Lima? Guiado por la carne, se le cruza una combi y lo mira, cierra los ojos, desaparece. Lleno de cólera. ¿Cómo reaccionaría Jesucristo si manejara aquí en Lima? Seguro perdonando, o como don Carlos, algunos lo conocen, un taxista, cuando me ha llevado, yo la verdad vivo sorprendido, porque cuando él maneja contento, jamás lo escuchas quejarse de nada. Y un día he visto cómo le han metido el carro así, ¡bum!, lo han cerrado,
Y él, a la justa lo esquivó al auto. Y siguió sonriendo y me seguía hablando. Y entonces yo ya no dije, no, este no va a católico noche, yo no sé cómo reacciona así. No sé si va a misa, de repente va a misa. Pues le digo, oye, acabo de ver que lo han cerrado ahí, usted, tranquilo. No, sí, pues señor, es que pobre hombre debe estar estresado, preocupado, apurado. Dije, casi le digo, ora por mí. Porque ¿cómo puede reaccionar así? Está en ese momento guiado por la carne o por el espíritu. Por el espíritu. Porque en el Espíritu Santo Dios te ha creado, te ha predestinado para que tú seas como su hijo. Alucina. O sea, ese es el propósito de Dios y lo puedes ser. O sea, puedes vivir como su hijo. ¿Sabes cuál es el problema? Nuestra mente. Nuestra mente está en proceso. Nuestra mente no lo cree. Nuestra mente no está guiada por el Espíritu. Nuestra mente dice, no, así soy, es mi carácter. Imagínate que fue a cuestión de carácter. Que el que cae en adulterio, le preguntan, ¿y por qué caíste en adulterio? No, es mi carácter. ¿Qué? Si el psicólogo no me puede cambiar, estoy en tratamiento. Mientras tanto me ha dicho que no hay problema, que puedo seguir pecando. Y no es carácter. O sea, nuestra mente no cree todavía, o está en proceso para creerla. La tienes que creer y decir, yo puedo ser santo, yo puedo vivir libre de esto, libre del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, y esto que te estoy diciendo, cuando tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, aquí lo tengo. A ver, lo vi y lo separé y está en Romanos, ya que están en Romanos, Romanos capítulo 6. Como ustedes saben, el hombre viejo que está en nosotros ha sido crucificado con Cristo. ¿Quién es el hombre viejo? Toda esa naturaleza donde está la carne, la naturaleza mala. Dice que ese hombre viejo ya fue crucificado con Cristo. O sea, Cristo lo cargó, lo metió en la cruz y ahí murió. Dile al hombre viejo, ya fuiste. Dice, las fuerzas vivas del pecado han sido destruidas para que no sirvamos más al pecado. Mira, hermano, yo lo creo, hermano. No sé si tú lo crees. Amén. Mira, yo hice la prueba un día. Y esto cuando todavía estaba jovencito, o sea, más jovencito, Mira. Dije, a ver, vamos a ver si es verdad. Una semana de santo, dije, me propuse. Y me imaginé que era San Martín, así. Que a ver, vamos a ver si es posible vivir una semana amando sin pecar. Oraba, comulgaba, leía mi Biblia y me quedé asombrado. Porque sí se podía. ¡Wow! Sí se puede. Es increíble. Proponte, hermano, una semana de santidad. A ver cómo te va. Y si te gusta, te mandas con la siguiente. ¿Ya lo hiciste? ¿Quién lo hizo, hermano? ¿Quién lo hizo? Ya está, su aureola ya. Amén. Amén, amén. Entonces tú puedes, inténtalo hacer. O sea, el creerte esta verdad. Y para esto, mira, necesitas la ayuda de Dios. Mira, vuelvo. Ya leíste que las fuerzas del pecado ya no tienen poder sobre ti. ¿Cuántos lo creen? Digan amén. Un aplauso fuerte al Señor. Ok. Listo, vamos ahora a 1 Corintios 2:12. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Repite conmigo, no he recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y por él entendemos lo que Dios nos ha regalado.
Amén. Gloria a Dios. Aquí este versículo es buenísimo. A ver, ¿tú sabías, hermano, hermana, que tienes una manera de pensar? Aquí te la voy a buscar. Una manera de pensar que puedes activar, usar tu manera de pensar sobrenatural en todo. Yo no sabía, pero un día lo leí, me encantó y aquí se los quiero compartir. A ver, está en Primera de Corintios, Dios mío, acá, bueno, ahora se lo voy a compartir. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El que se queda al nivel de la psicología no acepta las cosas del Espíritu. Para él son tonterías y no las puede apreciar, pues se necesita una experiencia espiritual. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo y a él nadie lo puede juzgar. ¿Quién ha conocido la forma de pensar del Señor y puede aconsejarle? Y precisamente nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo, palabra de Dios. La última parte es muy, muy bonita. Dice, nosotros tenemos la forma de pensar de Cristo. ¿Qué tenemos? Pues yo no sabía, hermano, que teníamos la forma de pensar de Cristo. O sea, la tienes. ¿Cómo accedes a esa manera de pensar? Con el Espíritu Santo. Cuando tú le dices al Espíritu Santo, toma control de mi vida, Espíritu Santo, empiezas a pensar como Cristo, la manera de pensar de Cristo. Todo cambia. No tienes miedo a nada. Por eso es que cuando a mí me hablan, mira, que va a estallar la guerra, que va a haber una guerra, que viene la viruela del mono, que viene cualquier otra pandemia, que hay crisis, que hay inflación, que va a haber escasez de alimentos, ¿no? En el mundo ya hay escasez, hay inflación. Todos los problemas que están en este momento amenazándonos. Digo, entiendo que eso es verdad, que esa posibilidad se puede dar, pero soy hijo de Dios. Yo no me imagino a Cristo en su época en que ya había una guerra y que ya ellos eran sometidos a una nación. Yo no me imagino, maestro, ¿por qué no sigues anunciando la buena nueva? No, yo estoy deprimido. Maestro, han venido a que cures a algunos enfermos. No, estoy triste. Porque tengo muchas preocupaciones. O sea, no me imagino así. Él no vivía así, él era un hombre feliz. Tienes la manera de pensar de Cristo. Tú piensas, no te apegas al dinero, no compartes, quieres estar feliz sirviendo a Dios. Lo único que haces es pensar en el reino. Trabajas pensando en el Señor. Trabajas sirviendo a los demás porque sabes que estás sirviendo a Cristo a través de esas personas. Gracias, Señor. Lo que vamos a hacer, hermano o hermana, es orar para todos los que necesiten el Espíritu Santo o dejarse guiar por el Espíritu Santo, lo reciba y fluya el día de hoy. Por último, hermano, hermana, el Espíritu Santo es poder. Tiene poder. Hay una hermana que en las 14 noches anteriores, ¿se acuerdan que hemos orado por los enfermos y que ustedes oraron por los enfermos? ¿Recuerdan? Ha habido una persona que oró por un familiar que no estaba acá y Dios le curó a distancia. Y tenemos poder sobre las enfermedades, poder de Dios. Él nos entregó poder, por eso nos dijo, sanen enfermos, en el nombre de Jesús y para gloria al Padre. Cuando tú recibes la unción del Espíritu Santo, cuando tú te mueves por el Espíritu Santo, tú puedes orar por los demás.
Y Dios te va a usar. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Te alabamos, Señor. Levantamos a ti nuestras manos para alabarte. Recibe nuestra alabanza, Señor. Oh, Señor, bendito seas. Hermano, hermana, repite conmigo. Amado Padre, renunciamos a las obras de la carne, al pecado, a Satanás, a todo lo que nos aparta de ti, a la corriente de este mundo. Te abrimos nuestros corazones. Te pedimos perdón por todas nuestras faltas, infidelidad a tu amor, faltas de amor a nuestros hermanos. Y confiados que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo, te agradecemos porque perdonas nuestros pecados. Gracias, Papá lindo. Gracias, Padre celestial, por habernos regalado tu Espíritu y por vivir en nosotros, por morar en nosotros. Toma control de nuestra vida. Queremos dejarnos guiar por ti. Ven, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Tócanos para alabarte, Señor. Y levantamos las manos. Ah, Señor, gloria y majestad sean a ti, Rey de la creación, por siempre.